Entonces resulta que cuando yo era pequeña yo empecé a sentir, digamos que presencias. Me parecía muy valioso, por ejemplo, de su historia, cuando ella se acerca a sus papás y no le creen, ¿sí? Y ella tuvo ataques de ansiedad, llegaba la noche, eran las 6 de la tarde, ya se iba oscureciendo y ella empezaba a sentir ese pánico porque ya iba a empezar a sentir otra vez esas cosas extrañas que ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Normalmente soy muy positiva, pero cuando me deprimo me voy con toda. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de mi podcast Psicología para la Vida Real. Hoy nos acompaña un ser mágico, un ser especial. Ella es Marcela Berrío y tiene una historia de vida que sé que van a poder divertirse escuchándola, que van a poder aprender y que nos va a dejar un mensaje también desde la espiritualidad. Entonces, Marce, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Y bueno, ¿qué nos quieres decir para empezar? Bueno, Lauris, muchas gracias por esta invitación. Qué bendición estar aquí. Y bueno, no, espero que les guste bastante como la historia que les voy a contar, porque pues yo creo que detrás de todos los emprendedores siempre hay un sufrimiento, algo difícil o algún pensamiento limitante que vimos desde niños, cosas que a todos nos han pasado, entonces todas esas historias sirven como para que uno se retroalimente. Así es. Entonces, Marcia, empezando con tu historia de vida que me pareció súper fascinante, que la palabra bicho raro, cuando tú me hablabas y hablábamos ahorita de la historia, pues ella me decía, yo era el bicho raro en mi época, ¿sí? Y empecé después a entender por qué. Y háblanos un poquito por qué el bicho raro y en qué época eras el bicho raro. Bueno, yo tengo 33 años, voy a cumplir 34 ya en una semana. Ok. Bueno, no. Entonces resulta que cuando yo era pequeña, yo empecé a sentir, digamos que presencias, es decir, Ok. energías de personas que ya no están. Y digo que el bicho raro porque en esta época, por lo menos pues los que tienen mi edad saben que hoy en día se habla de la parte espiritual, de manifestación, de ángeles, y es un tema súper natural, pero anteriormente, cuando tú hablas de estas cosas, pues eras el bicho raro. Ok. Entonces, cuando yo empecé a sentir estas cosas y se lo comenté a mis padres, pues obviamente no me creyeron, no lo hicieron de mal. Yo vengo de una familia muy conservadora, entonces era difícil como así que tú sientes los muertos. Ok. Y bueno, entonces en todo este proceso que yo sentía esto, comencé a sentir mucho miedo, no sabía, digamos, que canalizar estas situaciones. Ok. Y, y finalmente pasaron los meses, fue un tiempo súper largo, pues como tratando de convencer a mis padres. Y, y como yo estaba tan pequeña, tenía unos, pues o pequeña no, pero sí cuando lo empecé a desarrollar más, Ujú. fue como entre los 15 y 17 años, entonces digamos que yo a esa edad dormía con mi mamá precisamente por el miedo que me daba cuando yo Ok. sentía las presencias. Entonces, una vez mi mamá sintió lo que yo sentía y desde ahí ella dijo, tengo que buscar ayuda. O sea, ya te creyó en ese Sí, momento. exacto. ¿Y cuántos años tenías tú cuando tú sentiste por primera vez como las presencias? Pues así que me di cuenta que era algo paranormal a los 16 años. Ok. Pero desde pequeña yo ya veía cosas y sentía cosas, pero no entendía qué era lo que me pasaba. Y de hecho, en el colegio fui muy solitaria, siempre, yo tenía TDAH, o pues tengo, Sí, porque uno lo controla, pero eso no se sí. va. Eh, y siempre, como estuve en un colegio de monjas, fue muy marcado, pues como todo lo que tenía que ver como con estos temas. Entonces Ujú. no era algo que yo pudiera hablar como así abiertamente. Por esa Ok. razón, yo tampoco le había parado como muchas bolas y a los 16 años fue que yo me vine a dar cuenta como, no, esto sí es otra cosa súper loca, ¿cierto? Ujú.
Y bueno, entonces ya cuando mi mamá me creyó, buscamos ayuda con una persona pues que es como medium y, y bueno, esta persona pues me supo pues como aclarar que yo tenía, que había nacido con algunos dones, pues le supo explicar a mis padres también. Ok, Para mi papá sí fue muy duro igual pues como entenderlo. entenderlo, mi mamá sí lo asimiló súper bien y bueno, entonces ahí empezó mi historia espiritual. Ok, yo le decía a Marce que desde el tema psicológico, pues el tema de las cosas paranormales no es un área, ¿cierto? Y menos desde la psicología cognitiva conductual, pero me parecía muy valioso, por ejemplo, de su historia, cuando ella se acerca a sus papás y no le creen, ¿sí? Y ella tuvo ataques de ansiedad, llegaba la noche, eran las 6 de la tarde, ya se iba oscureciendo y ella empezaba a sentir ese pánico porque ya iba a empezar a sentir otra vez esas cosas extrañas que ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, ahí es donde yo digo que importante que por favor escuchen a sus hijos y que se pongan la regla en casa de que lo que dice un niño es verdad hasta que no se demuestre lo contrario, para todo, para que hagan un acompañamiento desde lo emocional. Yo me imagino, Marce, como tu angustia, como a nivel emocional, y cómo lidiabas tú con eso en el día a día sin un adulto que te acompañara, que te apoyara. Total, fue súper duro, además porque te alcancé a contar ahorita que yo fui tildada, pues diciéndolo así, Sí, de la loquita, porque pues yo desde pequeña siempre he sido muy artista. A mí me ok, gusta hacer dibujos, soy muy distraída, eso sí, o sea, acá estamos hablando y yo estoy mirando el árbol. ok. Entonces, pues yo te contaba que en el colegio donde estudié, esto era completamente malo. Entonces yo era como el bicho raro, como le dijimos al principio, y todo esto marcado. Entonces yo era una niña como súper retraída, primero por lo que me pasaba espiritualmente, que no entendía, y segundo, porque como era aislada, porque no era la matemática, la científica, sino que siempre con mis dibujitos y todo, con mi TDAH. Sí, Entonces, nada, eso a mí me generó demasiados, pero demasiados pensamientos limitantes, ok. que hasta el sol de hoy yo creo que estoy haciendo un proceso de sanación, porque uno es una esponjita cuando es pequeño, como tú dices, o sea, a vos te dicen, el mundo es cuadrado y tú te lo crees. Ujú. Entonces, yo crecí con un montón de cosas y rayones que hasta el sol de hoy sigo haciendo un proceso de sanación, he hecho constelaciones familiares, bueno, un montón de cosas que ahorita de pronto saldrán Ujú, y todo eso me ha ayudado como a entender que realmente eso no es algo malo y ujú. que al fin pues es como lo que digamos que es mi esencia y es lo que debo Exacto, como querer, exacto. que tantas veces como que lo rechacé y lo aparté, pero entendí que era lo que me hacía yo. Cuéntanos un poco esa historia del colegio, de cómo era el colegio, de lo que te decían estas profesoras, de entonces cómo te daban el medicamento y por qué te lo daban. Bueno, resulta que a mí me daban 3 Ritalinas diario. Eso es mucho. O sea, para los Sí, que son psicólogos y saben del tema y psiquiatras, eso, o sea, te estaban acabando tu sí. cerebro. Recuerdo que, por ejemplo, en las clases, los profesores, a mí me encanta copiar. Yo tengo un método de aprendizaje que cuando a mí me dicen, aprendete esto, o por ejemplo en la universidad, pues cuando uno tenía como exámenes y cosas, a mí me encanta reescribir. Y siento que cuando yo reescribo las cosas, se me queda en la memoria. Ok. Es diferente que si tú me pones, por ejemplo, en un curso como a quedarme todo el tiempo así mirando un profesor, porque empiezo a distraerme, miro el arbolito, tal cosa, entonces, pues son como diferentes tipos de aprendizaje. Y siempre me regañaban mucho en el colegio por eso, porque yo todo lo copiaba. Y yo llenaba cuadernos y cuadernos, pero a nosotros, o sea, pero eran regaños, regaños, de que no, es que tenés que poner atención a la clase y tiene que ser así, así, lo que nosotros digamos. Entonces, claro, a mí me iba súper mal en las materias, en todo, porque pues tenían que ser las cosas así, o sea, fue como una crianza muy, muy cuadriculada. Ok, Eh, siempre me criaron como también con ese concepto de que Dios es un Dios castigador, ok. porque hoy en día, pues yo quiero mucho a las monjas, pues les, les guardo Sí, aprecio eso, ya no hay pero, resentimiento. pero es que anteriormente sí, pues había colegios que eso era todavía como súper marcado, como la religión de una manera como
súper impuesta. Tú no puedes llegar donde un niño y decirle, a las 6 de la mañana tienen que rezar el rosario. Ay, no. Pues Muy yo soy castigador la como persona, para sí, ti. exacto, yo soy la persona más espiritual del mundo, pero pues para un niño que por sí es activo, que yo que soy distraída, que me encanta como todo lo lúdico, imagínate pues vayan al salón capilla a tal hora, ay no, para mí eso era pues horrible. Ujú. Entonces, cuando yo salí del colegio, yo tenía un trauma con las monjas, con los curas, con Dios, pues Ok. yo estaba como súper Y peleada. me imagino como súper Sí, un conflicto, conflictiva en todas estas áreas de tu vida. exacto. Pero pues yo, yo tengo una mamá que es muy espiritual, bueno, mi papá también, pero mi mamá me ha inculcado mucho todo el tema de los ángeles. Mi mamá siempre le ha gustado todo eso del reiki, pues y mi mamá todo lo espiritual siempre le ha gustado, a pesar de que Ok. le costó, créeme, cuando pasó esto. Entonces, ella siempre me ha inculcado mucho a Dios. Entonces yo salía con ese enojo, como del colegio, como, ay, no, es que Dios es un Dios castigador, es que tal cosa. Y ella me dijo, como, no, pero ¿cómo lo vas a ver así? Y claro, yo empecé la universidad, todo súper bien, pero como a mí me encanta investigar, Ujú. yo tomé la decisión, o sea, eso fue como pues en medio de las cosas que uno podía mirar en libros y cosas de Dios y que la Biblia y no sé qué. Yo dije, no, Dios no puede ser un Dios castigador, un Dios que te dé miedo, un Dios que todo sea pecado, que todo sea malo. Y ahí nació la idea de Rituali. Ok, que es el maravilloso emprendimiento que tiene Marcela, pero que ya vamos para allá en un ratico. A ver, yo quiero contarles qué es el TDAH para las personas que no son psicólogos y que no tienen pues como claridad de los términos. Es el trastorno de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿cierto? Pero es el déficit de atención muy marcado, por eso ella menciona que era distraída, su mente constantemente de niña está buscando hacer cosas para tratar de estar ocupada, si le están hablando ella inmediatamente se va a distraer fácilmente con cualquier cosa. Entonces, además de ser un diagnóstico que eras hiper diagnosticado por profesores, ¿cierto? En este caso, las monjas del colegio de Marce, pues también un muy mal diagnóstico, ¿sí? Pero ese es el TDAH como tal. Y bueno, Marce, entonces, digamos que tú hablabas de los dones y yo ahorita que te escuchaba quería preguntarte, ¿qué relación tiene eso que a ti de alguna manera tú naciste con eso, con el tema de la manifestación, con el tema de la espiritualidad? ¿Qué relación tiene eso? Bueno, lo que pasa es que cuando pasaron los años y yo empecé la universidad, yo me metí aparte a estudios de pues angeología, hice Reiki, hice muchas cosas porque quería entender como lo que a mí me había pasado, pues como en estos años. Ujú. Y conocí muchas personas y gracias a pues como a esos dones que les conté, las personas me buscaban mucho por ayuda. Ok. Entonces, yo absorbía como los problemas de las personas y eso me generaba a mí enfermedades y, em, y entonces, a ver, ¿cómo les O cuento? sea, es como que si tú, sabiendo que tenías eso, ¿cierto? Empezaste como a trabajar en función de eso. Sí, Entonces exacto. recibías personas como para tener de pronto una consulta, una cita con esas personas Sí. y ayudarles con lo que ellas te contaran. Y a pesar de que uno se sabe proteger Ok. y uno aprende, eh, pues uno no deja de ser una esponjita, un imán para las energías. Entonces, para mí era súper pesado porque me cargaba mucho, no necesariamente me enfermaba, pero sí uno Mm, sentía la carga energética. Entonces, nada, sucedió que yo terminé la universidad y comencé a trabajar en empresas. ok. Entonces, digamos que me alejé un poquito pues como de todo esto, pero yo siempre quise, a mí se me dificultaba mucho estar en las empresas porque era todo el día pegada en una oficina y yo soy muy dispersa, como tú lo decías. Ujú. Entonces yo, digamos, estoy en un computador, pero yo tengo que pararme a tomar un café, pues Sí, yo no me quedo quieta y ustedes me ven, yo muevo las manos, yo soy, yo soy súper, sí, súper, ¿cómo dijiste? activa, Sí, hiperactiva. hiperactiva. Entonces resulta que me daba, pues digamos que yo salía como muy aburrida del trabajo, no porque no me gustara, sino porque me sentía muy frustrada en ese sentido.
Ok. Y yo dije, bueno, si yo tengo una misión, porque pues tengo estos dones, yo quería ejercerlo, pero no sabía cómo. Entonces ahí nació la idea de Rituali. Yo siempre, no sé por qué, me he conectado mucho con las velas, así como el que Ok. se conecta con los cristales, el que se conecta con, no sé, tarot, lo que sea, pero yo lo hacía con las velas. Ok. Y yo siento que las velas a mí me dan mensajes, entonces ahí empezó todo. Yo empecé a hacer velas para, pues como para decorar en la casa, para tener, y, y como yo les metía arte, pues porque a mí siempre me ha gustado el arte, la gente le Ujú. encanta, ay, hazme una vela, tal cosa, no sé qué. Y resulta que tuve mi primera depresión. Cuando Ok. salí pues como de la primera empresa que estaba, pues yo decía, ay no, ¿yo para qué sirvo? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer de mi vida? Tal cosa. Mm. Como un Em, sí, sinsentido, un un sin sinsentido, saber un para dónde sinsabor de la voy. vida. ¿Habías terminado una relación? Había terminado una relación, eso me dio durísimo a mí. Y yo me quedé como en ese vacío que yo digo, pues pucha, ¿qué voy a hacer? Ujú. Entonces, una vez una amiga me dijo, no, pues tú sabes hacer arte, sabes hacer velas y tú eres una persona que conoce, pues tiene demasiado conocimiento de la parte espiritual, pero no hay nada de eso. Pues en ese tiempo no se hablaba Ujú. mucho de estos temas. Entonces ella dijo, ¿tú por qué no lo pones pues como a flote? Y yo le decía pues como a Laura, que también se llamaba Laura, yo le decía a Laura Ok. como, pero ¿cómo hago? Porque yo no quiero que la gente me pida que les haga las cosas. Es decir, por ejemplo, ayúdame a conseguir un novio, rézame una vela, tal cosa. O sea, yo no quiero hacer Nada de eso. trabajos espirituales porque me afectan mucho. Yo lo que quiero es enseñar a la gente cómo pueden manifestar, cómo pueden hacer que esos deseos se les hagan realidad y también pues cómo pueden seguir, digamos que sus propios rituales y sus propias cosas y enseñarles como lo que yo sé sin necesidad de que, pues a través del producto, pero sin necesidad de que yo tenga que interferir. Y tú decías algo muy lindo ahorita y es que digamos que la gente llegaba a pedirle, por favor, con una velita ayúdame a tal cosa. Y Marce nos dijo, es que ustedes tienen el poder de intencionar, ¿sí? Lo que hay que hacer es como que ustedes puedan aprender y de ahí lo que tú quieres enseñar también es cómo logramos canalizar esa intención, cómo nos logramos conectar y aquí entra también como el poder de la mente cuando nos enfocamos en Total. algo y lo hacemos bien hecho y creemos en eso. Entonces, a mí me enseñaste cuando dijiste ahora no me lo pidas, pídelo tú. Sí, me pareció un mensaje súper valioso. Sí, y, y tocando el tema, pues me parece como resaltarlo súper, súper bacano. Resulta que en esa época llegó la pandemia, cuando yo tenía esta idea. Ujú. Entonces yo dije, no, acá sí, chao. Pues encerrados, pues, nadie me va a parar bolas, todo el mundo me va a escupir en la cara, no, bye. Pues Ok. resulta que como llegó esta pandemia, todo el mundo se llenó de miedo, entonces, pues acá diciendo, dije, no, pues todo el mundo pensará que se va a acabar el mundo, porque yo empecé, me acuerdo que yo publiqué una vela en Instagram y eso estalló y hice un montón de pedidos. En ese tiempo yo vivía en el Retiro, en el pueblo, Ujú. me tocó ir a la alcaldía, poner a mi novio en ese entonces de mensajero y pues y me tocó decir en la alcaldía que era mensajero para que lo dejaran salir y poder mandar Ok. pedidos, porque les digo que, o sea, se vomitó de pedidos. ¿Y qué tenía esa vela de especial? No, nada, simplemente hablaba como de lo espiritual, ni siquiera había mencionado como que yo le podía ayudar a las personas, pero la gente le gustaba que cuando me buscaban por el WhatsApp, yo les hablaba como del tema. Entonces, digamos que con cada persona, cada quien tenía lo que, pues me contaba como lo que estaba pasando y yo le decía, mira, te puede servir esta vela, tal cosa. Y ahí empecé a hacer la conexión con los primeros clientes. Pero la pandemia fue un factor súper importante para el crecimiento de mi Claro. emprendimiento, porque aunque yo creí que iba a ser lo peor, realmente para mí fue lo mejor porque la gente se llenó de miedo y ese miedo ayudó a que buscaran ayuda espiritual, a eso me refiero. Ujú. Entonces, Ok. o sea, la pandemia me subió a la cima. Luego de ahí, pues ya empecé súper feliz con el emprendimiento, pero tuve mi primera quiebra. Ok. Cuando te empieza a ir muy bien y no sabes manejar el dinero, y yo que no Ok. soy buena, pues, o sea, no soy la financiera, Ok. Te cuesta ese tema. muchísimo. Entonces,
Bueno, como todo emprendedor, yo creo que todos tenemos que aprender de todo, ¿cierto? Sino que cuando uno empieza, le toca ser el contador, le toca ser el mensajero, bueno, de todo. No, y yo creo que uno, digamos que aprende a superar, pero esas primeras veces en la vida Uy, sí. siempre dan muy duro y tú ya habías tenido un episodio depresivo, Sí, estas situaciones en la vida por lo general representan un detonante para activar otro episodio depresivo. Entonces, y es la primera de un experimento y de un emprendimiento que significó tanto para ti, porque lo que yo te entiendo, Marce, también es que a través de las velas, a través de dar ese mensaje de espiritualidad, a través de eso tú lograste canalizar como todo eso que te estaba pasando, como toda esa parte también negativa de la infancia, lograste canalizarla a través de todo esto, sí. ¿sí? Y ahora sí, entonces, ¿cómo fue vivir esa primera quiebra y de pronto también qué pasó con tu parte emocional en ese momento? No, yo me destruí completamente, o sea, yo soy una persona que cuando yo me deprimo, normalmente soy muy positiva, pero cuando me deprimo me voy con toda. Ok, O sea, toco fondo de la manera más fea, ok. ¿cierto? Y soy el tipo de persona también que me encierro, que no me aíslo de la gente, o sea, yo tengo amigas que dicen, no, pero es que buscame, habla conmigo, tal cosa, pues no, no te acumules eso, yo no. Marce, ¿y qué es tocar fondo? Bueno, para mí tocar fondo, o sea, aparte de la parte económica que te golpea durísimo, es esa parte emocional en la que vos estás, o sea, vos sentís que la vida no tiene sentido, que te puedes morir mañana y listo. Y ya, Mm, pues quién me va a extrañar el perro, porque le doy la ok. comida, pues, pero, o sea, así a lo más, a lo que la vida me importa un huevo, a que, claro, le falta a uno gratitud, porque uno, yo sé que muchos dirán en este momento, pero pues por Dios, o sea, la vida es un regalo, Ujú. el solamente hecho de que puedas comer, tengas una cobija, pero cuando uno está súper mal y que todo le sale patas arriba y que nada, y que uno siente que todas las puertas se le cierran y es un montón de bloqueos y cosas, uno dice, no, tengo una sal, me hicieron brujería, pues claro, y uno siendo espiritual y que sabe manejar esas cosas, también pasa por eso, que Ok. eso es lo que no nos cuentan, o sea, Ujú. las personas que tenemos ese, pues digamos, dones o que estamos en ese mundo de lo espiritual todo el tiempo, también nos deprimimos, también nos pasan cosas, también tenemos problemas del día a día que nos, Ok. que nos derrumban muchas veces. Ok, ¿y cómo fue entonces en ese momento con esa depresión tan impresionante? ¿Cómo fuiste saliendo entonces de esa quiebra que te pasó con tu emprendimiento? Bueno, yo paré el ritual un momento porque yo dije, yo cómo te voy a vender a ti algo representando, digamos, no sé, que tú manifiestes o que quieras transformar algo en amor o lo que sea, cuando yo ni siquiera quiero. O sea, no me siento cómoda conmigo misma, no estoy en un buen momento, Qué entonces lindo eso. no le puedo transmitir sanación a otra persona ni le puedo transmitir algo bonito porque es que yo no estoy sintiendo nada de eso. Ujú. Y todo lo que tú haces, o sea, todo tu trabajo, todo lo que haces día a día es lo que refleja, pues lo que te refleja a ti, entonces, y lo que le das a los demás. Ok, Entonces yo decía, no, eso es engañar a la gente. Entonces Ritual estuvo mucho tiempo parado, ok. por eso se vino a pique también el negocio. Me fui para los Estados Unidos, estuve pues unos meses allá, me fui con mi mamá, me tomé como mi tiempo, trabajé en otra cosa, pues estuve como freelance, así. Ok, Y, y nada, yo dije, no, pues tengo que reconstruirme. ok. Y eso hice. Empecé a hacer constelaciones familiares, que te alcancé a contar algo ahorita, se lo Sí. recomiendo para que lo hagan. Sí, Eh, hay que vivir, yo sí, yo sí, pienso que hay que vivir las experiencias, o sea, yo como psicóloga clínica, ¿cierto? Yo digo, muy importante tu proceso terapéutico que se va a encargar de algunas cosas de tu vida, pero también muy importante que te encargues de esa espiritualidad, que te encargues de profundizar en ti, que te encargues como de reconocer otras áreas de la vida total. que tal vez la psicología por sí sola no abarca absolutamente todo. Entonces, por eso también esa invitación es, qué rico que te puedas descubrir en otros aspectos. Total, yo llegué a las constelaciones, también yo digo que no se trata de buscar o sea, a ver cómo lo digo,
no es buscar la sanación, sino que la sanación te busque a ti. Es decir, Ok, no buscar la medicina, sino que la medicina te busque a ti. Y ok, yo creo que las constelaciones fue algo así, como una medicina para mí, porque yo entendí que yo traía repeticiones de muchos patrones familiares y fuera de eso, em, también me pasó que eh, me di cuenta de todos los pensamientos limitantes que yo traía desde chiquita, que están inconscientes, o sea, ok. no los vemos, no nos damos cuenta, pero están ahí y te marcan, entonces, vos no podés, vos no servís para esto, y ahí, Ujú, pues ahí está la psicología, pues que claro, es la que te ayuda a entender como, no, tú sí vales, pero tú eres el que te creas eso en la mente, pero está en el subconsciente, no te das cuenta, y entonces, en todo ese proceso de sanación, del psicólogo, de las constelaciones, de todo, fue que me di cuenta de esto. Em, yo digo que sané como eso que tenía que sanar, porque sí, el ser humano toda su vida va a estar en constante sanación. Uno siempre qué tiene algo sana. que transmutar, tiene algo que, Ujú, ¿cierto? Tiene algo que corregir. sí, Pero este problema que tenía como en ese momento, lo supe resolver. Después ya todo como que se fue dando, se fue súper bien. Entonces otra vez volví a Rituali. ok. ¿Y actualmente Y estás con actualmente, Rituali? sí. Pero entonces pasó algo importante. Yo volví a Rituali, pero con otro, o sea, ya metiéndole lo que yo había estudiado, que es diseño, y metiéndole como todo lo que yo quería hacer, que me daba miedo mostrárselo al mundo. Ok, ¿Y qué era eso? Era el arte. O qué sea, bien, o sea, como a por mí, fin te encontraste. claro, y como a mí siempre me reprimieron de chiquita, no es que usted va a vivir de hacer dibujitos, no va a ser nadie en la vida, pues Mm, tiene que ser un ingeniero, tiene que ser un abogado, tiene que ser un doctor, pero usted va a vivir de los dibujos, sobre todo, pues, y ujú, primer pensamiento limitante. ok, Eh, o cosas como no sé, como yo siempre he dibujado la parte de Dios de una manera caricaturesca, ok. porque para mí, como les decía, mostraban a un Dios como muy castigador. Entonces tú, por ejemplo, vas a una procesión de Semana Santa y son los santos así súper miedosos. Sí, Y yo decía como, no, yo no quiero eso, pues yo no quiero llegar y hacer de pronto una novena, hacer una oración y ver como la imagen de este santo así como triste. Entonces, si ustedes ven mi página o pues o alguna vez algún trabajo mío, siempre son caricaturescos, ok, de una manera que la gente se pueda conectar con esos santos o con esos ángeles, pues dependiendo de lo ok, que la persona crea, porque Rituali tiene para todo. Desde el que no cree en Dios hasta el que solamente le gusta pues como ok. simplemente las velas o lo espiritual. Antes de empezar, de pasar al tema de los dibujos, que también es otra parte súper significativa de tu vida y que me encanta porque tiene que ver con pensamientos, con emociones, quiero hacer un paréntesis importantísimo porque quiero aprovechar tu historia para hablarle directamente a los papás. Cuidado con esa presión que ejercen con sus hijos. No hagas esto, no vas a ser capaz de hacer eso, tenés que dedicarte a esto. O sea, cuidado con esas exigencias, con lo que les decimos, con lo que les hablamos, porque es que eso es lo que cuando Marce dice creencias limitantes, eso no salió de la nada, eso salió de su experiencia previa con las personas más significativas en ese momento en su vida. Entonces, ahí es donde encontramos ideas como vos no sos capaz, o no sos suficiente, o eres un inútil, o no servís, ¿cierto? Entonces, muchísimo cuidado con lo que le decimos y la manera como acompañamos a los niños y a los adolescentes en las conversaciones que tenemos y sobre todo cuando un niño se nos acerca a decir, tía, papá, mamá, yo quisiera hacer esto, ¿sí? Yo quisiera ser astronauta. Que la primera respuesta que se encuentre no sea, ay, qué bobada es, usted nunca va a poder hacer eso, ¿sí? No, que la primera respuesta que se encuentre de parte de ustedes es, claro, mi amor, y lo vamos a trabajar y te voy a ayudar y tenés que estudiar mucho porque es difícil, pero lo podés lograr, ¿sí? O sea, es como cuidado con lo que les decimos para que situaciones como las que pasó Marce, que hoy en día enfrenta después de 33 años, las evitemos, ¿sí? Marce, los dibujos. Cuéntanos qué significa eso y qué haces tú con eso ahorita en tu trabajo. Bueno, hay algo muy importante que yo te contaba a ti ahorita, y era que
yo soy una persona que cuando tú estás hablando conmigo, yo siempre tengo una libreta, un lapicero, algo. O sea, y si no, empiezo a rayar las mesas, las paredes. Sí, yo soy esa niña chiquita todavía que rayó las paredes y las mesas. Ok, o sea que si la van a invitar a Sí. alguna casa, Denme ténganle, un por papel, favor. por favor. Pero no, normalmente cuando yo voy a algún lugar, siempre llevo un cuaderno en el bolso. Sí. Entonces, yo voy a un café, digamos, con vos, lo que sea, y vos me estás contando que terminaste con tu novio o algo te pasó, y yo siempre estoy así mirando el cuaderno y rayando. No es que yo no te esté poniendo atención, Antes todo lo estoy contrario. dibujando tu situación. Sí. Pero es algo que me gusta, desde muy joven lo hago y siempre soy como, sí, como dibujando las situaciones de la gente. Entonces, a raíz de esta depresión que tuve, pues después de esa constelación que yo me hice, alguien me dijo como, a ti te encanta hacer eso, ¿por qué no lo muestras en una página? Ok. Y pues yo ya lo hacía con ritual y un poquito con los santos y eso, pero de mi vida, del día a día, no lo hacía. Ok. Entonces, nada, saqué una página, yo dije, voy a mostrar mis dibujos, pero que no salga mi cara, o sea, solo dibujos por si alguien me hace hate o algo, yo no Ok. fui. Porque uno dice, ay, no, qué gozo, Ahí pues, están las creencias sí, limitantes. uno, Todavía ese miedo de voy a ser juzgada, voy a ser... total. Ajá. Y bueno, me pasó que los primeros días me escribió una persona, o sea, es una cuenta que no tiene ya casi persona ni nada, porque apenas empezó. Y me escribió alguien y me dijo, ay, me encantan tus dibujitos, quisiera hacer un libro ilustrado para niños y estamos buscando pues un ilustrador. Yo, ay, pues claro, Claro. pero, pero son ese tipo de cosas que yo decía, no, yo nunca voy a poder hacer eso porque pues a mí me falta mucha cancha como en eso. ¿Y qué significó que alguien te buscara para ser la ilustradora No, yo de ese eso? día lloré, me le tiré, me acuerdo que pues me tiré en la casa así arrollada, yo, Dios, gracias, o sea, fue una bobada porque simplemente quedamos como en que yo le hiciera unos bocetos pues para aprobación y todo eso, pero con eso para mí fue mucho porque alguien creyó en mí que ni siquiera nunca me ha visto la cara, o sea, ni siquiera me vio, Mm. pues, y me mandó el proyecto, o sea, yo dije, no, esto es mentira. Y todo súper real. Y yo dije, ay, no, pues, no puede ser. Entonces, uno empieza como a creer en uno mismo y cosas que uno creía como que, o sea, yo con la parte espiritual ya súper bien, pero yo quería sacar a flote todo esto de la ilustración. Entonces, para mí fue algo súper bonito y ahí estoy. Entonces, cuando tú y yo nos conocimos, eh, yo involucré eso para Rituali. Ok. Entonces, ya como Rituali se ha vuelto también mucho tienda de detalles. Sí. Tienda de detalles me refiero a que, no sé, tú le quieres hacer algo especial a tu novio, pero no sé, no la típica carta, que no sea solo una vela, entonces que quieres que algo tenga como más sentido, entonces a mí me encanta eso de crear producto, Ok. o que le quieres dar a tu mamá, no sé, un regalo, pero que no sean las típicas flores y algo más que una vela, lo que sea, entonces yo ya creo, digamos, no sé, unas cartas tipo tarot que la mamá pueda leer cuando tenga un momento difícil, mami, cuando tengas un día malo, mami, cuando te pase algo bueno y Ok. cosas así, pero que sean como ilustradas, que generen sentimientos y emociones en las personas y a la vez, pues que jalen, como decía, emociones, pero a través de generar otro tipo de objetos y cosas que no necesariamente sea o una vela o pues Oh, o lo típico que ya conocemos. Entonces me volví ok. tienda de detalles. De hecho, en tu Instagram dices como, bueno, aparte de que son detalles, pero con muchísimo sentido, ¿sí? En tu Instagram escribes como dibujo pensamientos, Sí. ¿sí? Y ya nos vas a contar la historia. Hago un paréntesis nuevamente para que la sigamos, para que vamos a su Instagram y podamos ver arte de una persona que simplemente ya se deja fluir con lo que siente y ya se permitió ser esa niña artista que tantas personas reprimieron en su momento y que qué rico conocer también esta forma de dar detalles, ¿cierto? Eh, Dibujo pensamientos. ¿Y cuál es la historia que tienes con eso? Bueno, dibujo pensamientos, es porque, como les conté hace un momentico, cuando yo estoy con alguien siempre tengo un cuaderno. Siempre estoy dibujando lo que me dice la gente. Incluso las frases se me quedan en la cabeza y yo lo copio. Ok. Entonces, sí, yo hice un Instagram aparte como digamos que mi cuenta personal. Y, y entonces todo lo que yo vivo el día a día, por ejemplo, hoy estuvimos en esta conversación y algo se me quedó y yo voy a ir y
lo voy a colocar en un dibujo, que seguramente va a ser Ok. así. Ya lo verás esta semana. Sí, ok. Entonces, por eso la cuenta inicia dibujo pensamientos, porque de eso se Ok. trata, de plasmar como nuestro día a día en dibujos o los problemas que tiene la gente. Y si alguna vez lo van a ver, esto les pongo como cancioncitas que tengan que ver como con la situación que esté pasando alguien. Ok, No quiere decir que, por ejemplo, como que algo que esté ahí me esté pasando a mí. Si ok. lo puse es porque seguramente hablé con alguien que tenía un problema o algo y puse de pronto algo triste, pero yo quiero con el dibujo que la gente se sienta como que hay algo que se puede hacer, Sí, a mí me pues como llamó, sale adelante. eso, a mí me llamó mucho la atención cuando conocí a Marce, cuando me explicaba eso, porque claro, yo trabajo con el conflicto humano y con la vulnerabilidad humana todo el tiempo, y yo inmediatamente pensaba como en mis consultantes, y yo decía, qué lindo en algún punto como poder tener un dibujo de la crisis que pasé, o de la crisis que superé, o del sentimiento que me marcó por X o Y situación, como que es como otro nivel también de poder expresar esa emoción. Y tú hiciste algo así con alguien que impactaste mucho a esa Sí, persona. sí, me Cuéntanos. pasó que, bueno, yo tengo una amiga, ella la sacaron del trabajo, le quitaron la liquidación, o sea, no le pagaron la liquidación. Pasó un montón de cosas de una, un jefe que tenía que hizo malos manejos y Ok, cosas, y más que el dinero, esta persona quedó como muy frustrada, enfermó en ese proceso espiritual, em, pues cuando digamos que salió como de la enfermedad que tuvo, porque le dieron como unos abscesos en el cuerpo, ok, y, y cuando esta persona pues como que pudo salir, tuvo terapia, bueno, todo el proceso que todos hacemos cuando pasamos una depresión o algo que nos golpea, sí, una vez estábamos hablando y me dice, pues, realmente fue en diciembre, y ella me dice como, ven, dibújame de lo que me pasó, ¿qué harías tú en mi situación? Y ok, entonces ese día habíamos hablado como, pues yo le decía como a ella como, pues tú eres súper valiente, te tocó una situación súper dura, o sea, como lo que uno le dice a una amiga, sí, pero, pero entonces yo lo que hice fue que lo plasmé en un dibujo y le puse como todo el crecimiento que ella ha tenido y yo le decía como, mira para atrás y a pesar de lo malo que ha pasado, pues mira en el lugar que estás y realmente pues has crecido demasiado y ella no ok, veía eso. ok. Entonces, y le puse la canción pues que estaba como de moda de querida yo, Con el no, dibujo que le hiciste. sí, Ok, pues creo que se llama así la canción, no sé, sí, me corrigen. Y, y nada, entonces se lo envié, cuando se lo envié, ni siquiera lo había publicado porque yo dije, ay no, pues esto está muy ridículo, de pronto me funo, me dice algo. creencia limitante Sí, otra vez. creencia limitante porque a Ujú, uno todavía le cuesta. claro, Cuando no, yo se lo envié por WhatsApp y resulta que pues yo no me esperaba como que me dijera nada, yo dije, ay no, qué oso, ¿cómo le va a mandar? Va a decir que qué cursilería o no sé. Pues resulta que me llamó ese día como a las 12 de la noche, llorando así horrible, que apenas lo había visto, pero llorando así, a moco tendido, me dijo, o sea, nadie había expresado en un dibujo lo que yo sentía así, fue impresionante, me sentí en terapia, o sea, me llamó la familia, o sea, los amigos me escribían que gracias, pues porque tenemos amigos en en común, común. y me decían como, wow, o sea, pues nos encantó lo que hiciste, haceme un dibujo a mí, Ok, tal cosa, pues todos como, Marce, vos haces eso. Entonces me pareció muy lindo porque primero entendí que uno a veces puede ser la sanación de otra persona a través de algo tan simple como un dibujo. total. Pues, y todo empezó porque yo le dije, ay, yo dibujo pensamientos, pues, y, Ujú, y riéndonos ahí una noche tomando vinos y tal cosa, pero nunca me imaginé que pudiera llegarle tanto al corazón a una persona a raíz de un dibujo. Y ese día, más que eso, entendí que yo tengo que creer en mí y es como lo primero que tengo que hacer para que los demás vean lo que yo puedo hacer. exacto. Entonces, sí, fue muy bonito porque como les dije, yo crecí con muchos pensamientos limitantes, me cuesta aún Sí, mostrarme al mundo y decir como yo hago esto y me gusta esto y me da una pena horrible, yo digo, ay, no, no, yo a veces digo, Dios, si el primer hate que me hagan, lo que sea, que yo no me ponga a llorar, que no me dé un otra patatón, depresión. porque hay comentarios que uno dice,
uy, no, pues que uno lo aporrean mucho. Entonces, como que, como entender eso, entender que no importa la edad que tú tengas, porque eso era otra cosa que yo tenía. Ay, no, yo ya estoy muy vieja para esas cosas, pues, o sea, yo tengo ya 34 años, ya. Ok, Pero es entender que realmente no importa la edad que tengas, puedes empezar de cero, puedes hacerlo, si a ti te parece, va a ser bonito. exacto. Y si a alguien no le gusta, tiene que haber alguien en el mundo que sí le va a gustar. Exacto. Y no hacer solamente la lectura negativa del que no le guste, ¿cierto? Porque Sí. no nos podemos quedar solamente con esa mirada negativa cuando tenemos tal vez 15 o 20 o más miradas positivas y ni las observamos ni nos damos cuenta por estar anclados a esa una o dos miradas negativas, ¿cierto? Y esto pues para toda la vida. Marce, vamos a ir cerrando. Yo quiero darte las gracias. Me parece muy valioso este contenido, es lo que hacemos en este espacio, entregar historias de vida reales, ¿sí? Y que a partir de tu historia personas seguramente se van a conectar y van a aprender. Y nada, un mensajito final para que cerremos y qué les quieres decir. Bueno, un mensajito final. No, Tapo. Primero, gracias. Ok, Gracias por este espacio. No solamente bacano contar la historia, sino que es muy liberador. ok, Y nada, así como lo leí una vez en un libro que se llama Si lo crees, lo creas. ok. O sea, así tal por como lo dice el título, es entender que todo está dentro de nosotros. O sea, el primer paso es entender que podemos hacerlo. No Ujú, importa amén. si tienen pocos elementos, si, no sé, quieren hacer un emprendimiento, quieren sacar un canal en YouTube, yo no sé, cualquier cosa, pero no, es que yo no soy fotógrafo, empiece con lo que tenga, o sea, con el celular más barato que tenga en la casa, con lo que sea, pero empiece por algo, porque uno siempre dice, no, cuando tenga plata y me compre esta cámara que me va a servir, cuando tal cosa y pueda, o sea, uno siempre está esperando que pase algo y ese algo no va a pasar, porque de eso se trata, de Ujú. entender que todo está en hacerlo con lo que tengamos, con lo que podamos y así ir creciendo. Y el mensaje más importante, que crean en ustedes mismos, que no importa que les digan, que les pueden decir hasta misa y ustedes si se les mete algo en la cabeza, ténganlo ahí y no dejen que nadie se los tumbe. Ok, qué lindo este mensaje. Bueno, a todos muchas gracias. Invitarlos a que sigan las redes de Marcela que aquí las hemos dejado en el video. Y por supuesto, a recordarles que si no se han suscrito a mi canal, por favor lo hagan, activen la campanita para que puedan ver cuando montamos un video nuevo y que además es la mejor forma que hay para que me puedan apoyar, por favor, en este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias, chao.